Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es la número 201. Yo soy Aide Serrano y te saludo desde Cancún, Quintana Roo, este 7 de mayo del 2025. Hoy estamos estrenando, como siempre, como cada semana, primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5. También saludo a quienes nos ven a través de la televisión abierta en CIPSE TVCUN y también a través de la televisión abierta del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Me da mucho gusto saludar a mis amigas y amigos de los medios de comunicación que retransmiten Feminismos en Corto, sin tanto rollo, Click Noticias, Maya Politics Sureste y Mujer Total Chetumal. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, también a mis redes sociales. Me encuentras en todas, en TikTok también, con más comentarios sobre feminismo, sobre estos temas de reflexión y, por supuesto, con una construcción de un pensamiento crítico acerca de conceptos, al parecer ya comprendidos, pero no del todo, como el feminismo, los estereotipos de género, la perspectiva también que es el machismo, los roles, por supuesto, todo esto en corto y sin tanto rollo. También saludo a quienes nos están escuchando todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1 en Playa del Carmen. Sábados igualmente 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Sábados 10 de la mañana en Carrillo Puerto, Felipe de Carrillo Puerto, Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Los domingos a las 11 de la mañana en la capital, en el 860 de AM y el 100.9 de FM, ambas en la capital de Quintana Roo. Bueno, compartiremos contenidos hoy muy interesantes y sobre todo que contribuyen a visibilizar el trabajo de las mujeres en el presente y en el pasado. Por ello, esta semana te presento la charla que sostuve con la doctora Elizabeth Fuentes Rojas, quien es una reconocida historiadora del arte, investigadora y académica mexicana, cuya trayectoria ha dejado una profunda huella en el estudio del arte mexicano en los siglos XIX y XX. Ella es autora de la investigación Las primeras mujeres artistas de la antigua Academia de San Carlos, y que también es una exposición de dibujos que se exhibe actualmente en la Galería de Arte de Playa del Carmen. Yo conversé con ella y aquí te tengo esta entrevista. Por otro lado, en el glosario feminista te compartiré el significado, el origen del Día de las Madres. Como sabes, en diferentes países del mundo se celebra el 10 de mayo, el Día de las Madres, y los orígenes de su conmemoración se ubican en Inglaterra del siglo XVII con el llamado Domingo de Servir a la Madre, y desde 1914 en Estados Unidos se oficializa su conmemoración. Pero a principios del siglo XX en México, el 10 de mayo se implanta como una reacción de grupos conservadores contra el primer Congreso Feminista y la promoción del uso de métodos anticonceptivos en el estado de Yucatán. Bueno, pues resulta que en ese estado se estaba llevando a cabo el primer Congreso Feminista y, por supuesto, la promoción del uso de anticonceptivos. El periódico capitalino Excelsior hizo eco para poner alto a la campaña criminal con la maternidad, así le llamó. Y entonces propuso premiar y celebrar a las mujeres que tuviesen más hijos, y celebrándolo así el 10 de mayo. Así nació. Aunque el 10 de mayo se festeja por primera vez en 1911, en nuestro país se oficializa hasta 1922 para promover el papel de las madres, los valores morales y familiares en la sociedad. Vamos a hablar de eso más a profundidad, y esta semana Fabiola Sumano, la mujer medicina, también aportará su colaboración en el Círculo de Sabiduría Femenina. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos.
Bueno, la pensión Mujeres Bienestar ya es oficial y aquí te cuento cómo pueden registrarse todas las mujeres desde los 60 años. Como sabes, el Gobierno de México confirmó la ampliación del programa de la pensión Mujeres Bienestar para todas las mujeres de entre 60 y 64 años. Anteriormente, el apoyo solo contemplaba a mujeres desde los 60 años y procedían de comunidades indígenas o afromexicanas y a mujeres en general de 63 y 64 años. Pero a través de esta modificación, la Secretaría del Bienestar pretende seguir reconociendo la importancia del trabajo de este sector poblacional dentro del núcleo familiar, otorgándoles un monto de 3,000 pesos cada 2 meses. Ahora, ¿cómo registrarse a la pensión Mujeres Bienestar? Bueno, de acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, el registro de la pensión Mujeres Bienestar desde los 60 hasta los 62 años se habilitará en agosto, del lunes 4 al sábado 30. Aquí te comento cuáles son los requisitos para inscribirte en estas fechas. Bueno, primero, el registro estará disponible en los módulos del bienestar distribuidos a lo largo de la República Mexicana, cuya ubicación puedes consultar en la siguiente liga. Vas a teclear en el navegador https:// ubicatumodulo.bienestar.gov.mx. ubicatumodulo.bienestar.gov.mx. Para la inscripción, las interesadas deberán presentarse con los siguientes documentos. Bueno, primero, identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, teléfono de contacto. Además, para poder registrarse en este periodo es necesario cumplir con los siguientes requisitos: tener 60, 61 o 62 años cumplidos al momento de registrarse, tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, residir en la República Mexicana. Cabe señalar que al cumplir 65 años, estas mujeres pasan a ser acreedoras automáticas de la pensión bienestar de las personas adultas mayores, porque son dos pensiones diferentes, ¿verdad? Entonces, a partir de los 65, accedes a la pensión bienestar de las personas adultas mayores, y si estás en esta edad previa, entre los 60 y los 62, entonces podrás acceder a pensión Mujeres Bienestar. Estamos en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Continuamos. Hola, soy Fabiola Sumano. Yo les voy a hablar aquí en Feminismos en Corto y Sin Tanto Rollo de la importancia del ritual y cómo llevarlos a nuestra vida diaria. Crear un ritual es una magia, es un acto de volver a ti. Es un acto de hacer algo ceremonial en tu vida. En este mundo donde estamos llenos de ruido, donde hay mucha prisa, tenemos que regresar a hacer algo por nosotras, a hacer ese tipo de rituales que son algo fácil, no necesita ser complicado, es solo conectar con la intención y hacerlo desde la conciencia. Y es una forma de agradecernos, es una forma de honrarnos a nosotras mismas por nuestra vida, por nuestros actos y las cosas buenas que hacemos para nosotras y para el mundo. Entonces, un ritual es ese acto donde tú vas a escoger y agradecerte por lo que tú quieras en ese momento. Y ahí, en ese momento, cuando tú empiezas a conectar con tu corazón y con tu alma, se crea la magia. Y tiene que ser algo fácil, que no te complique. Puedes encender una vela, escribirte una carta agradeciéndote por todo lo que haces, por todo lo que eres, porque eres valiente, porque te estás amando, porque estás viéndote, porque estás reconociéndote, y de ahí hacer un ritual. Puedes encender un incienso, estar frente al mar y ahí a crear tu altar. Puedes poner una flor, un cuarzo, una vela, lo que tú consideres sagrado para ti, y es parte de ir creando ese espacio para hacer nuestro ritual. Puedes poner agua también para que tengas los elementos, puedes poner el incienso, que es el fuego, un poco de agua, puedes representar con la flor la tierra,
y puedes poner una pluma o simplemente soplar para que esté también presente el viento. Y ahí tú ya tienes los elementos y desde ahí vas a hacer este ritual algo bonito en este día para ti. Entonces enciendes la vela, pones el incienso y te vas a conectar con los elementos y vas a pedir por ti. Vas a agradecer por tu vida, agradecer porque estás aquí en este momento siendo capaz de agradecerte, siendo capaz de hacer un ritual para ti misma y así puedes hacer tú este agradecimiento para todo lo que tú quieras. Es un momento muy especial y es algo que podemos hacerlo parte de nuestras vidas cada día, 3 minutos de ponerte a respirar con conciencia, de conectarte con tu corazón, con el amor. Es algo muy bonito. Puedes también prender tu vela a los elementos y respirar y sentir que baja una luz por tu cabeza y que entra en ti y que entra esa luz y tocar tu útero, poner las manos en tu útero y sentir que ahí se despierta la energía, esa energía creadora, hermosa que hay en ti, tocar tu corazón y sentir cómo fluye el amor y toda esa fuerza, conectarte con la tierra y hacerlo con conciencia y parte de un ritual y caminar. Al caminar también, cada paso que das, vas conectando con esa fuerza que te da la Madre Tierra para que fluya dentro de ti. También puedes hacer un ritual de la luna nueva, cuando también estás en la menstruación, hacerlo como un acto sagrado y escribir una carta agradeciéndote por esos ciclos de la vida de la mujer. Y podemos hacer tantas cosas para regresar al ritual, a este agradecimiento y a honrarnos a nosotras mismas. Hay muchas formas de hacerlo. Tú escoge con la que más sientas en tu corazón y hazlo. Recuerda que son momentos muy especiales que nos regalamos a nosotras mismas y que eso es parte de amarnos, de trabajar nuestra autoestima, que se fortalece con este tipo de rituales y hagamos de la vida un ritual maravilloso donde gocemos de la plenitud, de la alegría, de la prosperidad, de la paz, de todas esas cosas hermosas que están disponibles para nosotros y que solo tenemos que voltear a verlas. Y les recuerdo que cuando las mujeres nos unimos suceden cosas grandes y que si permanecemos unidas cada día seremos más fuertes. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, y en el glosario feminista hoy te voy a hablar del origen del Día de las Madres. Cada 10 de mayo, México pues se pinta de flores, desayunos con mariachis, electrodomésticos en oferta y discursos conmovedores sobre el sacrificio materno. Sin embargo, detrás de esta parafernalia comercial y aparentemente amorosa, se esconde una historia profundamente política. Lejos de ser una fecha inocente, el Día de las Madres fue instaurado en México como una reacción conservadora ante los avances feministas de principios del siglo XX. La oficialización del 10 de mayo en 1922 pues no respondió a un afán de reconocimiento genuino hacia las mujeres, sino a un intento por controlar sus cuerpos y reforzar su papel tradicional en la familia. En un contexto donde feministas como Hermila Galindo y las participantes del primer Congreso Feminista en Yucatán comenzaba a cuestionar la maternidad obligada y a promover el uso de anticonceptivos. Ellas, en este Congreso Feminista, generaron entonces, en su defensa, por supuesto, de las mujeres y este cuestionamiento de la maternidad obligada, pues ocasionó que los sectores conservadores encontraran en la figura de la madre una herramienta simbólica para frenar las luchas feministas. Fue así entonces que el periódico Excelsior se sumó a esta cruzada moralista al denunciar lo que llamaron una campaña criminal contra la maternidad. Su propuesta fue clara: exaltar a las mujeres que tuvieran más hijos, premiar la fecundidad como virtud suprema y enaltecer el sacrificio como destino natural femenino. Así, el Día de las Madres en México nació no como un homenaje,
sino como una estrategia para reafirmar los roles de género tradicionales y acallar las demandas feministas. A más de 100 años de su instauración, el 10 de mayo sigue siendo una fecha que en muchos espacios reproduce estereotipos sobre lo que significa ser madre: abnegada, sufrida, omnipresente, incansable. Se invisibilizan las múltiples maternidades posibles y se borra la voz de quienes no desean ser madres, de quienes lo han sido por obligación o violencia, o de quienes crían desde contextos profundamente precarizados y discriminados. En un país donde millones de madres sostienen solas a sus familias, donde la violencia obstétrica es sistemática y donde las redes de cuidado son mínimas, romantizar la maternidad resulta no solo insuficiente, sino cruel. El reconocimiento a las madres no puede seguir siendo solo simbólico ni condicionado a una narrativa de sacrificio. Es urgente garantizar los derechos de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, tener licencias de maternidad dignas, servicios de cuidado accesibles y pensiones justas para quienes dedicaron su vida al trabajo doméstico no remunerado. Resignificar esta fecha implica también reconocer la maternidad como una experiencia que debe ser libremente elegida. Implicaba hablar de madres lesbianas, madres indígenas, adolescentes con discapacidad o adultas mayores. Implica escuchar sus voces, sus necesidades, sus luchas y sus triunfos, porque no hay una sola forma de maternar y cada una merece dignidad, respeto y autonomía. Por eso, este 10 de mayo no basta con flores ni con frases trilladas. Celebremos a las madres, sí, pero desde el reconocimiento de sus derechos, su diversidad y su humanidad. Y que esta celebración no oculte el debate necesario sobre las condiciones estructurales que siguen imponiendo maternidades forzadas, desiguales y solitarias. Honrar a las madres también es transformar el mundo en el que maternan. Esto es Feminismos en Corto sin tanto rollo. Continuamos. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto sin tanto rollo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Elizabeth Fuentes Rojas. ¿Cómo estás, doctora? Pues muy bien, me da mucho gusto saludarte, Aide. Estoy encantada de que podamos platicar un rato sobre el tema. Muchas gracias, yo también estoy muy contenta y para quienes nos están viendo y nos están escuchando en la radio y en la televisión, también en las redes sociales, la doctora Elizabeth Fuentes es una investigadora muy importante en nuestro país. El motivo de que esté aquí es que vino a inaugurar a Playa del Carmen la exposición de dibujos Las primeras mujeres artistas de la antigua Academia de San Carlos, y esta exposición es producto de una investigación que tiene que ver con las primeras mujeres artistas de la antigua Academia de San Carlos. Para que tengan más o menos una idea de quién es la personalidad que tenemos aquí en el programa, les voy a contar a lo largo del programa fragmentos de sus reconocimientos y también de su trayectoria. Elizabeth Fuentes Rojas es una reconocida historiadora del arte, investigadora y académica mexicana, cuya trayectoria ha dejado una profunda huella en el estudio del arte mexicano de los siglos XIX y XX. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es maestra en Historia del Arte por la Universidad California Davis y doctora tanto en Historia por la UNAM como en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, España, y ha dedicado su vida a la enseñanza, la investigación y la difusión del patrimonio artístico nacional. Doctora, bueno, pues sé que podríamos conversar horas contigo, pero me gustaría que sobre esta investigación, que es esta exposición también que podemos ver en Playa del Carmen en Quintana Roo, ¿qué fue lo primero que te sorprendió al investigar la historia de las mujeres en la antigua Academia de San Carlos? Mira, una cosa muy importante es que cuando yo llegué a la Academia de San Carlos empecé a ver la colección de dibujos. Tenemos una colección como de 5,000 dibujos en la Academia de San Carlos. Y he hecho varias investigaciones sobre esta colección.
al paso del tiempo, al revisarla, me di cuenta que había algunos nombres de mujeres. Pocos, porque si son 5,000 dibujos, pues 200 y pico, que fue lo que encontré, pues es poco, pero de todos modos me sorprendió. Y empecé a hallar nombres, pues de mujeres como Irene, como Rosa, etcétera. Había algunos nombres que podían ser de hombre o mujer, como Trinidad, Guadalupe, Encarnación. Entonces teníamos que ver documentos para ver si eran mujeres. Todo eso me dio mucha curiosidad de ver por qué estaban las mujeres ahí y desde cuándo, qué pasó con ellas. Entonces, al ver sobre la fundación de la Academia de San Carlos, que es donde yo empecé mi investigación, que es actualmente la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, es donde yo trabajo, que es un privilegio para mí estar en la UNAM, en la Facultad de Artes y Diseño. Cuando empecé a ver la historia y ver que, bueno, la Academia de San Carlos se fundó en 1781, empezó como escuela de dibujo provisional. Pues realmente en los estatutos que se publicaron en 1785 no había ninguna especificación sobre la mujer. Se admitían españoles, se admitían indígenas, pero no se contempló a la mujer, como era lo usual en las academias europeas. O sea, era una herencia de las academias europeas. Entonces, pues la mujer no fue contemplada. Por eso está tan ausente. Y entonces, eso fue lo que me interesó mucho conocer. Ese fue como el motivo inicial. Ahora, yo también tuve el privilegio de estar presente en esta conferencia que nos diste en Playa del Carmen con motivo de la exposición. Y para quienes a lo mejor ya no lo saben, y si también lo olvidamos, las mujeres a lo largo de la historia pues han estado confinadas al espacio privado, es decir, al hogar y a las tareas que el hogar demanda, así como la familia y la crianza de los hijos. ¿Cómo era desde tu perspectiva y tu estudio de las mujeres artistas esta visión? Porque ya sabemos que no estaban allí las mujeres, pero ¿qué estaban haciendo y cómo es que tú encuentras a las primeras? Mira, en realidad yo propuse una investigación sobre la mujer en sus roles en la academia. Dije como modelo, alumna, docente y artista. Luego con la investigación, como a todos conocemos, salió la sorpresa de que había también mujeres aficionadas. Y me interesé en ellas porque eran las mujeres que estaban en sus casas, en casas donde había profesores o alguien relacionado con la academia, que tenían la posibilidad de darle educación a sus hijas en el seno de su casa. Y esas mujeres recibían la educación de profesores de la academia. Entonces esas mujeres había que tomarlas en cuenta, porque eran aficionadas, pero tenían todo el rigor académico. Entonces tuve que investigar también ese grupo de mujeres que no estaban inscritas en la escuela, pero recibían toda la educación académica. Y ahí fue un nuevo rubro que tuve que meter ahí también, porque dije, bueno, ¿y estas mujeres cómo? Pues en la Academia de San Carlos había exposiciones y ahí fue donde ellas empezaron a introducirse. Entonces es una larga historia, porque bueno, si nos podemos a pensar en cómo fue la educación de la mujer desde la colonia, desde antes, pues sabemos que hubo un colegio para niñas que era para niñas indígenas, que era, por ejemplo, que les enseñaban como las labores del campo, las labores domésticas, a hilar y tejer. Luego poco a poco fue avanzando, por ejemplo, en los colegios de monjas, no solo les enseñaban labores domésticas, les enseñaban a leer y a escribir. Pero luego, pues fue pasando el tiempo, por ejemplo, después de la independencia, y por ejemplo, hubo algunos presidentes que les interesó educarlas, como Valentín Gómez Farías, hizo las primeras escuelas normales. Y luego otro presidente, por ejemplo, introdujo las secundarias, Ignacio Comonfort, y esas empezaron a proliferar con Benito Juárez, proliferaron las secundarias, y precisamente con Benito Juárez se fundó la preparatoria, la Escuela Nacional Preparatoria, pero pasaron 20 años y era solo para hombres. Solo hubo una mujer que se empeñó en entrar, que se llamaba Matilde Montoya, que fue la primera mujer que entró a las preparatorias y fue la primera mujer cirujana, imagínate. Entonces, toda esa historia hasta antes también está en 1873, que fundaron 1871-73 las escuelas de artes y oficios, que eran para mujeres de las clases de escasos recursos.
Pero claro, esas mujeres no podían asistir a la escuela, esas estaban trabajando, y entonces entraron mujeres de clase media. Todo eso te lo estoy poniendo como un panorama de antecedente, como un panorama que está detrás de lo de la academia. Porque ya cuando se funda la academia, que te digo, en 1781, y que empieza a funcionar, es donde empezamos a ver cuál fue su recorrido. Y es donde digo, entraron las aficionadas y empecé yo por las modelos. ¿Por qué las modelos? Porque el modelo masculino natural, desde el principio en todas las academias estaba permitido, pero el modelo femenino no. Y ese se pospuso por muchos años, cuando era tan importante. Entonces, por ejemplo, tenemos colecciones muy importantes de escultura, donde hay muchas Venus. ¿Por qué? Porque eran las que copiaban, era para suplir el modelo femenino. Entonces tenemos Venus del Como, Venus de Medici, Venus, todas las Venus, que eran las que ellos copiaban. Ese es como el antecedente, ¿no? Interesante. Estoy conversando con la doctora Elizabeth Fuentes Rojas, quien también es profesora de carrera titular en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, institución donde también se ha desempeñado como la directora. La doctora Fuentes ha ocupado diversos cargos académicos y administrativos clave, como coordinadora de colecciones, jefa de los departamentos de curaduría e investigación de las colecciones y coordinadora del posgrado de artes visuales. En todos estos espacios ha impulsado el fortalecimiento académico, la preservación del acervo artístico y el desarrollo de nuevas líneas de investigación. Y a propósito de las modelos, doctora, sabemos que muchas mujeres aparecían pues ya cuando era posible, es decir, la presencia de ellas en el mundo del arte era más como modelos que como las propias autoras. ¿Cómo se dio esta transición, si es que tú la tienes identificada en tu investigación? Bueno, en realidad, por ejemplo, todo el mundo sabe que los alumnos y los profesores les hacía mucha falta tener modelo femenino. En los gremios, por ejemplo, se utilizaban los modelos femeninos, pero en la academia pues estaba realmente prohibido. No había mujeres para modelar. Entonces, con el paso del tiempo, pues se dieron cuenta que era un faltante muy importante para la educación. Y entonces hubo un director que dijo, pues tienen que entrar las modelos femeninas a modelar en la escuela para que tengan una manera de copiar la figura humana. Entonces fue autorizada desde 1867, pero se tardaron años y no estaba autorizada por el director y estaba aprobada por el presidente de la República, por Benito Juárez, no se utilizaba. Pasaron casi 40 años para que hasta principios del siglo XX, fíjate, principios del siglo XX, pudieran utilizar modelo femenino natural. Y en un taller que fue el de Antonio Fabrés, donde realmente tomaban una fotografía de la modelo y la comparaban con los dibujos. Ese era como un sistema para empezar también con la fotografía y con el dibujo. Fue muy interesante eso. Y realmente tuvieron problemas. Por ejemplo, las mujeres modelos tenían que ir acompañadas de un familiar a la escuela. No podían ir solas. Y luego, pues una cosa curiosa es que cuando ya se autorizó y que a las mujeres empezaron a entrar a la escuela, pues las familiares no querían que copiaran modelo desnudo. Entonces era otro problema, que las familias no querían que las alumnas copiaran el modelo desnudo y entonces tenían esa desventaja. Entonces, ¿qué hacer para cumplir con los requisitos de hacer un curso de modelo desnudo? Pues algunas veces copiaban niñas. Eso fue realmente un descubrimiento, que copiaban niñas porque era menos, o copiaban una fotografía o un dibujo de una modelo desnudo, pero no se enfrentaban al modelo natural, porque eso era muy difícil de hacer en esa época. Realmente la educación de la mujer pues estuvo muy estigmatizada y muy limitada. ¿Y modelaban las mujeres también para los hombres o modelaban las mujeres para mujeres? ¿Cómo funcionaba eso? Sí, modelaban para los hombres, pero en un salón aparte. Okay. Entonces, les causó también mucha curiosidad a los hombres ver a una modelo femenino desnuda. Era pues todo un reto y una sorpresa, pero entonces eran en salones aparte, no ponían a las mujeres con los hombres, sino tenía que ser aparte. Era la manera como empezó. Y sí, pues es increíble los dibujos que tenían, porque al principio los dibujos tenían modelos femeninos, pero no tenían el rostro. ¿Por qué? Porque estaba muy estigmatizado lo de la modelo, muy censurado. Entonces,
pues no tenían rostro, aparecen desnudos pero sin rostro. Esos fueron los primeros modelos. Tenemos varios, por ejemplo, de Garduño, que aparecen así, sin mostrar el rostro. Muy interesante. ¿Las modelos se cubrían el rostro o solo les prohibían retratarlas? Nadie les prohibía, no se cubrían el rostro, pero el mismo alumno no ponía su rostro. Okay. ¿Por qué? Pues un poco para no identificarlas, claro, para estigmatizarlas. Entonces aparecían sus cuerpos, pero no aparecían su rostro. Esa era una manera. Sí. ¿Qué cosas se decían de las modelos que participaban como modelos en las escuelas de arte? Bueno, yo te voy a decir que encontré documentos, porque yo siempre mis investigaciones las baso en documentos, porque se me hace que es la manera de aportar. Y aparte porque no había nada escrito. Entonces revisé muchos documentos donde busco los nombres de estas mujeres y pues realmente las modelos se quejaban mucho los alumnos y los profesores de las modelos porque creaban mucho desorden, porque no estaban acostumbrados a verlas, a mirarlas. Entonces decían que hacían mucho alboroto cuando había una modelo femenina porque no estaban acostumbrados. Entonces hay varias cartas donde se quejan de ellas. Y eso es muy curioso. Bueno, a mí me ha parecido toda esta investigación muy interesante porque es un descubrimiento cada paso, ¿no? Cada paso. Eso fue como modelo. Luego te digo, sigue una historia diferente como alumnas. Claro. Sí, nos has hablado de este contexto de, pues, que fue avanzando, pero con las décadas, el acceso de las mujeres a la educación, y estamos hablando de la educación, en este caso del arte. Bueno, estoy conversando con la doctora Elizabeth Fuentes Rojas. Ella es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Su obra se ha centrado en el análisis de la historia y las colecciones de la Academia de San Carlos, el estudio del muralismo mexicano y la recuperación de la presencia femenina en la historia del arte. Es autora de una destacada producción académica que incluye 17 libros, más de 40 capítulos en obras colectivas y una treintena de artículos en revistas nacionales e internacionales. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y estoy conversando con la doctora Elizabeth Fuentes acerca de esta exposición que es también una investigación acerca, pues, de las mujeres artistas, su representación y a lo largo de la historia. Platícanos también, ¿identificaste algunas estrategias de las primeras mujeres artistas para acceder a la escuela, para dejar su legado, o cómo fue este proceso para ellas? Bueno, mira, te voy a hablar entonces ahora de las aficionadas. Esas mujeres que te digo que se educaban en el seno de sus hogares. A mediados del siglo XIX hubo unas exposiciones organizadas por unos profesores europeos, que era Manuel Vilar y Pellegrin Clavé. Estos dos profesores empezaron a exponer y llamaron mucho la atención porque hicieron retratos y bustos de gente de la época. Pues imagínate tú que iba gente, identificaba, este es fulano, este es mengano, tuvieron mucho impacto. Entonces esas exposiciones empezaron a hacerse periódicas. Pero había una sala muy importante que se llamaba Sala de Artistas de Fuera. Eso permitió a las mujeres decir así, pues ahí entro yo. Entonces ahí entraban los extranjeros, los que no eran de la escuela, y eran los que causaban más expectativa. ¿Por qué? Porque no estaban educadas en la academia, pero sí tenían ese rigor académico, te digo. Entonces ahí empezaron a exponer las aficionadas y se empezaron a dar a conocer. Y ves unas obras maravillosas, académicas totalmente, pero era de aficionadas. Entonces ese es un grupo de mujeres muy interesante que tiene obras de muy alto nivel, de muy alta calidad, y que son pinturas y que son mujeres que pues no se conocían más que en sus casas, tenían toda obra en su casa. Otro rubro importante que es ahora hablar de las alumnas. Por ejemplo, las alumnas fíjate, se tardaron muchos años en querer entrar, como hasta 1840, que ya habían pasado casi 60 años, empezaron ellas a decir, quiero entrar a un curso de dibujo.
Claro. Y empezaron a llegar solicitudes, pero no se les admitía. Entonces nada más se ve que pedían, quiero humildemente entrar al curso de dibujo. No había manera. Entonces siguieron con esas cartas sin respuesta. Y hubo un momento en que sí dijeron, pues es el momento que sí hay que admitir mujeres. Y está consignado como 1886 por un documento casual, como la entrada de las mujeres. Aunque yo por los dibujos encontré dibujos de 1870, 73. Les quiere decir que desde antes empezaron a filtrar de una manera, pues a lo mejor un poco desordenada, un poco arbitraria, no de una manera oficial, pero después ya entraron esas alumnas. Y entraron a decir, yo quiero estudiar pintura, casi todas pintura, yo quiero estudiar escultura unas cuantas, y empezaron a incorporarse a los estudios, y entonces las encuentras en las listas. Y es donde yo las encuentro, en las listas de calificaciones, donde ellas empiezan ya a estudiar los cursos de manera obligatoria, como todos los demás, y empiezan a asistir a la escuela. Y esas son las alumnas. Y entonces ya lo que yo califico como las artistas, con aquellas mujeres, no que sean las únicas artistas, porque desde las aficionadas son artistas. Lo que yo me refiero son aquellas mujeres que vivían de su profesión. Esas para mí eran las artistas. Y ese es un grupo que trato aparte. Eso la trato en otro volumen, pero son las mujeres que empezaron ya a entrar a museos poco, y que tenían en sus casas las colecciones, pero esas ya son otras mujeres. Interesante. ¿Y tienes identificados los argumentos por los cuales no les daban acceso a la escuela a las mujeres que mandaban sus cartas para mostrar su interés, pero no les respondían? Pero ¿hay alguna documentación donde se explique por qué no les daban acceso a las mujeres? Fíjate, esa pregunta es muy interesante porque es increíble, en todos los documentos de la escuela, algo tan importante nunca se ventiló de una manera oficial, es decir, no dejamos entrar a las mujeres. Solo hubo un director que dijo, no, pues no podemos dejarlas entrar porque si no van a querer entrar más. Dices, ¿cómo? Sí, no, se van a venir mujeres y ¿qué hacemos, no? Como que estaba contemplada para hombres, ¿no? Entonces, es muy curioso porque empezaron a entrar las mujeres como alumnas, pero dices, ¿y qué pasa con las profesoras? Ya que empezaron a entrar y eran aceptadas, a ver, ahora queremos ser profesoras, ya somos alumnas, y ese es el siguiente paso, que es otra sorpresa, porque entonces entraron como alumnas, eran excelentes alumnas, tenían las mejores calificaciones, pero no querían que ahora entraran como profesoras. Otra lucha fue entrar como docente. Otra lucha, entonces por eso te digo, cada rol tiene una historia diferente, porque entonces para entrar como docente fue otro rollo. Sí. ¿Y sabes cuándo, en qué año se registra la primera mujer docente? Sí, cómo no. Fíjate que buscando en todos los papeles encontré que en 1845 Dolores Álvarez Bravo fue la primera mujer que aceptaron como docente, pero no docente de los alumnos, de los artistas, docente de los artesanos, que en ese tiempo ya luego se llamaron, se llaman obreros. Ella era maestra de obreros, pero no de alumnos. Pero por lo menos le aceptaron que ella fuera profesora de fotografía, ¿no? Sí, entonces, ella es la primera docente, y luego Celia Calderón es la que sigue, que ella ya le aceptaron que entrara a dar clases de dibujo, de grabado, de pintura. Ella sí la aceptaron, pero fue en el año siguiente, 1946. Imagínate lo que se tardaron. Y años diciendo las mujeres que eran perfectas alumnas y que habían cursado en la escuela, y los directores las mandaban a dar clases a otras escuelas de dibujo. Esa era una cosa muy curiosa de rechazo, ¿no? Sí. Y de eso, como bien dices, no oficial, no en documentos, sino pues decisiones, me imagino, verbales de quienes estaban tomando las decisiones, que dirigían, y pues van a querer venir más. Sí. Fíjate que uno que otro documento encontré, o en otras partes, donde algunos mencionaban de que algunos artistas eran tan reconocidos y cómo es que perdían su tiempo dándole cursos a las mujeres. Encontré algunas opiniones así que me sorprendieron mucho, porque era gente liberal alguna. Dices, ¿cómo pensaban así? Pues era la cosa pues era la época, ¿no?
esa era la sociedad, que la mujer estaba destinada a estar en el hogar, a criar a los hijos, pero no estaba destinada a estar en una escuela y menos donde había desnudos, ¿verdad? Entonces, a eso se debe que había tanto prejuicio, que fui encontrando opiniones poco a poco que sí me sorprendieron, pero era la manera de decir, pues ellas que se dediquen a lo suyo, no que se vengan acá a la escuela, ¿no? Pero poco a poco, pues la mujer ha ido venciendo obstáculos y obstáculos y yo te puedo decir que en la actualidad, en la facultad, hay más mujeres que hombres. Dices, sí, pues ahora hay muchísimas mujeres. Por ejemplo, en licenciatura, pues el 70% son mujeres, 70%. Entonces ahora hay que cuidar que no se vuelva una escuela femenina, ¿verdad? Ahora tiene que haber también hombres. Entonces ha sido pues una lucha que ha durado muchos años, pero muy interesante. Sí. Ahora, bueno, y ya que estamos hablando de la actualidad, ahora regreso a tu investigación, pero ya que estamos hablando de la actualidad, hay 70% de matrícula en la licenciatura de Artes de Mujeres, pero esto realmente se refleja ya en los museos, la participación de las mujeres ya por lo menos es 50-50 o siguen dominando las exposiciones, las obras de los hombres. Fíjate que sí es así. Porque si tú te pones a ver, yo cuando me tocó investigar el volumen 2 estaba la pandemia, todo estaba cerrado, las bibliotecas, los archivos, los museos, y me costó mucho trabajo, pero aún así cuando fuimos a los museos había pocas obras de mujer, y hay pocas obras en los museos, entonces una que otro ejemplo, ahora está como en el candelero la investigación de la mujer y están exposiciones en todas partes de mujeres, pero se ha tardado muchísimo, no se compara. No hay manera de comparar la apertura que ha tenido el hombre para su obra al que ha tenido la mujer. No hay manera de compararlo. Entonces yo pienso con el tiempo y con toda esta lucha y estas investigaciones, pues deben contribuir a rescatar a la mujer, a hacerle más fácil su entorno, a que se pueda proyectar. Yo creo que hay muchas maneras de hacerlo, pero es, yo creo, una lucha constante. Y la idea de rescatarla y de que sus obras se conozcan y de difundirla de todas las maneras posibles, pues así como lo estás haciendo tú, ¿no? Que creo que es la manera de darlas a conocer. Claro, justo ese es uno de los objetivos de este programa de Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, pues visibilizar el trabajo de las mujeres, como la doctora Elizabeth Fuentes, con quien estoy conversando hoy. Ella ha coordinado y participado en más de 20 proyectos de investigación y en 2012 fue reconocida con el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en artes, uno de los máximos galardones que otorga la UNAM. Entre sus publicaciones más relevantes destacan Historia Gráfica, Fotografía de la Academia de San Carlos de 1897 a 1940, la enseñanza de dibujo de ornato, Academia de San Carlos 1780-1904 y Trayectoria de la mujer en la Academia de San Carlos, siglos XVIII, XIX y XX, obra que forma parte de una línea de investigación pionera sobre el papel de las mujeres como modelos, alumnas, docentes y artistas en el ámbito académico mexicano. Pues gracias a tu trabajo es que también podemos enterarnos de qué pasaba en el pasado, dónde estaban las mujeres y todas las dificultades que tuvieron para entrar a la escuela, para ser maestras y para producir su obra. Doctora Fuentes, ¿qué estrategias consideras que utilizaron mejor te pregunto acerca de si alguna de estas mujeres artistas te conmovió especialmente? De estas 37 artistas que están en esta exposición, ¿alguna que te haya sorprendido, conmovido, llamado la atención en particular y por qué? Bueno, yo creo que es muy difícil decir que una sola me llamó la atención, porque casi todas estaban en una situación similar. Si tú te pones a ver en el primer volumen, encontré muy pocos datos de ellas. Había que irse a documentos antiguos para hacer algo de su historia, y entonces pues prácticamente están olvidadas. Entonces la manera realmente yo pienso que aporta el volumen 1, pues aporta más porque todos esos dibujos y esas mujeres no se conocían. En cambio en el 2 hay algunas que ya empezaron a sonar y a conocerse, pero ese rescate de esas mujeres, yo no te puedo decir una en especial,
porque todas me conmovieron, porque era una lucha permanente. Entonces yo digo, qué afán y qué interés de esas mujeres por introducirse a un mundo que les estaba vedado. Digo, pues esa fue una lucha permanente. Entonces yo las admiro tanto a todas estas mujeres y luego cómo se fueron proyectando, que he disfrutado mucho esta investigación y voy a seguir con un tercer volumen para ver las que siguen y que, pues, si quieres que te diga del volumen 2, hay muchas mujeres que en la provincia se conocen, pero no se conocen en la capital. Claro. Y son mujeres que han salido del patrón y han hecho mucho por el arte, pero que no se les conoce del todo. Entonces, la idea es eso, darlas a conocer y verlas como un conjunto de mujeres que provienen de una misma institución, pero que se han proyectado al mundo del arte. Esa es la idea. ¿Qué les dirías a las actuales mujeres artistas que no conocen esta historia, que no conocen tu investigación? ¿Qué les dirías? ¿Es importante saber dónde estaban estas mujeres, estas antecesoras? Pues sí, yo pienso que para todas las mujeres nos debe importar qué pasó con las otras mujeres de otro tiempo. Porque esa lucha que quedó escrita en un libro, que a lo mejor pudo no haber salido, pues ¿dónde queda? Se pierde. Si no hay alguien que les dé, que haga una secuencia de cada hecho, pues no se va a conocer. Y yo pienso que las mujeres tienen todo el derecho, así como los hombres, de que tengan una historia. Porque tú te vas, pues, a la historia del arte en general, ¿dónde están esas mujeres? Hay muy pocas mujeres en la historia del arte. Dices, la manera de rescatarlas es esa, y si las mismas artistas se ocupan de eso, se ocupan de darlas a conocer, se ocupan de seguirse ejemplos, se ocupan de difundir, pienso que es la manera como podemos rescatarlas y hacer algo por ellas. Yo creo que se lo merece. Esa es mi idea. Por supuesto. Y también es una reescritura de la historia, porque yo creo que es llenar huecos o bien abrir espacios para colocarlas a ellas, porque pues no estaban esos espacios, pensábamos que solo eran artistas hombres, cuando en realidad también hubo muchas mujeres que estuvieron insistiendo, mandando cartas para que las aceptaran. Quienes estén interesados en conocer tu investigación, doctora, ¿cómo pueden llegar a ella? Pues tengo entendido que en la escuela tienen en venta los libros y que cuando eso no pertenece a la escuela, pues hay un descuento del 50%, pero sí tengo entendido que está anunciado y que se pueden adquirir así los libros. Muy bien. Uh-huh. En la página, me imagino que en la página de internet también de la facultad, ¿verdad, doctora? ¿Cómo no? En la página de internet de la Facultad de Artes y Diseño. Sí, de la Facultad de Artes y Diseños. Pues estamos llegando al final de esta conversación con la doctora Elizabeth Fuentes Rojas, quien nos ha estado compartiendo parte de los hallazgos de su investigación, de esta investigación que también es una exposición que está ahora en Playa del Carmen, las primeras mujeres artistas de la antigua Academia de San Carlos. Realmente es un logro, me parece algo muy importante de destacar que esta exposición esté en Playa del Carmen, que la hayas querido traer y presentar también, doctora. Un reconocimiento a mi hermana, que es la directora de la galería, y también coinvestigadora, ¿verdad? Participó allí contigo, doctora. Sandra, la verdad, desde el principio que estuve yo en la búsqueda de los dibujos, Sandra estuvo conmigo y conoce toda la colección. Y bueno, a ella se debe la curaduría de la colección, porque conoce todo el proceso y conoce a estas artistas y está muy interesada. Y yo creo que han hecho muy buen trabajo en el Instituto de Cultura. Yo creo que de Cultura, de Artes y Cultura, yo creo que en Playa del Carmen mostraron mucho interés y pienso que va a ser muy beneficioso para todos, muy enriquecedor, que esa parte de la historia de la mujer y de la academia pues se conozca por ahí. Y se los agradezco mucho porque es un privilegio para mí estar con ustedes. Sí, es la visión también del director de Ernesto Martínez, quien encabeza el Instituto de la Cultura y las Artes del municipio de Playa del Carmen, porque sin eso no se podría. Se propone, pero además una propuesta muy importante y se acepta. Pues muchas gracias, doctora Fuentes, por haber estado aquí en el programa. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, nada más agradecer a todas las autoridades de allá y como tú dices,
pues el director se mostró muy interesado y tiene un gran dinamismo. Yo veo que están súper activos ahí, tienen muchas cosas que hacer y pues le están poniendo muchas ganas y los felicito por ello. Muchas gracias, doctora. Gracias por tu tiempo. Sé que estás súper ocupada. Aprecio muchísimo que hayas estado aquí en el programa. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Así llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Muchas gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a José Ramírez, director de Maya Politic, a Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, a Rocío Santos, directora de Mujer Total, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TV, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres de manera violenta cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.